Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En Colombia, Gustavo Petro acaba de sacar a su ministro de Hacienda, que está investigado por un caso de corrupción. ¿Cómo queda el gobierno? Sin haberse posesionado, Donald Trump actúa a veces como si fuera el presidente de Estados Unidos. Y el mundo lo ve así. ¿Cómo entenderlo? En Madrid son cada vez más las personas que por el alto precio de los alquileres se alojan en cápsulas de madera. Les tenemos la historia. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 6 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El miércoles de esta semana, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia sufrió una baja sensible, la del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Bonilla, un hombre muy próximo al presidente, presentó su renuncia porque Petro se la pidió desde su cuenta de X, antes Twitter. Aunque a Bonilla lo investiga actualmente la Fiscalía General de la Nación por una trama de corrupción, Petro considera que su ministro estaba haciendo un buen trabajo y que era mejor sacarlo del gabinete para librarlo de los críticos y de la oposición. No les gusta el ministro de Hacienda y lo macartizan y lo quieren descuartizar cuando ellos mismos hicieron lo que le critican al ministro. Durante décadas han sacado centenares de miles de millones de pesos del erario para comprar congresistas. La Fiscalía investiga a Bonilla por un escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que por su naturaleza puede celebrar contratos sin licitación pública. El lío es que mucho dinero de ahí fue a parar a congresistas para que aprobaran proyectos del gobierno. Bonilla ha sido el tercer ministro de Hacienda de Petro, que debe dejar el poder en 1 año y 8 meses y que tiene una desaprobación del 59%. ¿Cómo queda el gobierno sin Bonilla? Llamamos ayer a Bogotá a Andrés Mejía Bergnot, analista y consultor político y panelista de Blue Radio. El gobierno queda golpeado políticamente y ese golpe se va a sentir de 3 maneras. La primera es en su relación frente al Congreso. En este momento, justo cuando se produce la renuncia del ministro de Hacienda, el gobierno tiene radicado en el Congreso un proyecto de ley que es fundamental para poder financiar su presupuesto del año 2025. Si no logra aprobarlo, va a tener que hacer congelamientos y cortes en su presupuesto del 2025 y eso será una derrota política muy fuerte para el gobierno. Al día de hoy no tiene los votos suficientes en el legislativo para pasar este proyecto y, claro, cambiar un ministro en pleno trámite ciertamente no ayuda a que esto funcione mejor. En segundo lugar, desde el punto de vista administrativo también se va a sentir el golpe. ¿Por qué desde el punto de vista administrativo? En general, todos los diagnósticos coinciden en que la administración Petro es bastante disfuncional en su funcionamiento como equipo ejecutivo. Y una de las figuras que proyectaba allí experiencia, estabilidad, conocimiento y que además tenía una relación personal muy cercana con el presidente era el ministro Bonilla. Su salida entonces nuevamente no contribuye a calmar las cosas en este aspecto. Pero fundamentalmente, y tal vez el mayor impacto de carácter político, se sienta por la vía reputacional, por así decirlo. ¿En qué sentido? En que la salida del ministro de Hacienda está rodeada de hechos y de denuncias que corresponden a lo que tradicionalmente en Colombia se han considerado prácticas corruptas de relación entre el gobierno y el legislativo. Y para un gobierno, para un proyecto político que había llegado a la presidencia y que había llegado al gobierno con una pretensión de ser históricamente excepcionales, de representar algo completamente diferente al pasado, el hecho de verse involucrados en las mismas prácticas
en las que se vieron involucrados gobiernos anteriores, prácticas que básicamente consisten en tratar de obtener votos de los miembros del legislativo dando favores de todo tipo. Es muy fuerte y por esa razón tal vez es que vemos al presidente de la República muy especialmente concentrado en eso, en defender a su ministro diciendo que aquello de lo que le acusan es exactamente lo que los demás habían hecho. En Estados Unidos está ocurriendo algo curioso. Donald Trump, que aún no ha tomado posesión de la presidencia, es ya un jugador clave del ajedrez político internacional. Todo el mundo lo tiene en cuenta a pesar de que le faltan 45 días para volver a la Casa Blanca. Los anuncios de Trump causan impacto global y son noticia. Ocurrió el martes, cuando CBS News informó que él había dicho en Truth Social que si los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros, deciden buscar una moneda distinta al dólar, los castigará con un arancel del 100%. President-elect Trump is vowing to impose 100% tariffs on BRICS nations unless they commit to not developing a new currency. Trump made the declaration in a Truth Social post Saturday, saying, quote, "There is no chance that the BRICS will replace the U.S. dollar in international trade." La importancia de Trump es de tal magnitud que mañana sábado asistirá en París a la reapertura de la Catedral de Notre Dame, reconstruida tras el incendio que la destruyó en 2019. En la ceremonia estarán más de 35 jefes de Estado y de Gobierno. Y también él, que no es ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo entender esta singular presencia internacional que tiene hoy día el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump? Llamamos ayer a Washington, D.C. a la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, este es el retorno formal de Donald Trump a la escena global. Es su primer viaje internacional desde que ganó las elecciones y es a Francia, uno de los aliados históricos más importantes de Estados Unidos, por invitación del presidente Emmanuel Macron, en un claro gesto a Trump de reconocimiento y cierta adulación, con una invitación a este evento de alto nivel que Trump ha celebrado por todo lo alto en las redes sociales. Hasta donde sabemos, a la hora de grabar este podcast, allí no estará el actual presidente Joe Biden, que estas semanas está bastante apartado del foco, casi en un segundo plano. Tampoco estará allí la vicepresidenta Kamala Harris, que pasó una semana de vacaciones en Hawái tras las elecciones y desde entonces tampoco tiene un gran perfil público muy presente, sino que estará en París la primera dama Jill Biden. Y esto tiene cierto simbolismo de lo excepcional que es lo que está pasando ahora en la política exterior de Estados Unidos, con un presidente electo que ya fue presidente y que está desplegando su política exterior desde las primeras horas tras su victoria electoral sin haber tomado posesión del cargo, con rondas de contactos internacionales como las conversaciones con el presidente Volodymyr Zelensky, porque Trump ha prometido acabar con la guerra en Ucrania antes de regresar oficialmente a la Casa Blanca, y los medios también han publicado que ha habido conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque esto no lo han confirmado ninguna de las partes. También se acaba de conocer que Steve Witkoff, quien asumirá el cargo de enviado especial para Oriente Medio en enero, ya ha viajado a la región para participar en conversaciones de alto nivel sobre el alto el fuego en Gaza, además de haberse reunido ya con el primer ministro israelí Netanyahu. Más lo que el propio Trump ha ido anunciando estas semanas: la amenaza de aranceles del 25% a los productos de México y Canadá, en el eje de las negociaciones y conversaciones ya abiertas con estos países sobre temas migratorios y de narcotráfico, o aranceles del 100% a China y Rusia si intentan sustituir al dólar como moneda de cambio. Todo esto, además de las reuniones que ya hemos visto en el resort de Donald Trump en Florida, en Mar-a-Lago, desde donde se está dirigiendo todo este proceso de transición. La primera
fue la del presidente de Argentina, Javier Milei, pocos días después de las elecciones. Y en muchos de estos contactos diplomáticos también sabemos que ha estado el empresario multimillonario Elon Musk, omnipresente en el entorno de Trump, aunque no está muy claro en calidad de qué. En 2016 también hizo Trump algo muy similar tras ganar aquellas elecciones y comenzó los contactos internacionales muy pronto. Aquello creó mucha polémica porque era un proceso muy caótico, sin pasar por el Departamento de Estado, que suele registrar estos contactos globales de líderes de Estados Unidos como canal diplomático, por la seguridad que requieren, aunque sean solo conversaciones telefónicas. Pero ahora, 8 años después, se está asumiendo esto con total normalidad, pese a que no es una situación habitual que haya dos presidentes desplegando activamente la política exterior de Washington, uno que aún es el comandante en jefe de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente electo que aún no ha tomado posesión, Donald Trump. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Aquí en Madrid los precios de la vivienda para alquilar están por las nubes. Eso, sumado a la cantidad de alojamientos turísticos en esta ciudad que está de moda, perjudica a alguien de clase media que quiere arrendar un apartamento para vivir. El fenómeno ocurre también en otras ciudades de España, como Valencia, Sevilla o Barcelona. En esta última, que es la capital de Cataluña, hubo hace menos de 2 semanas una protesta por los precios de los alquileres. Televisión Española habló con diferentes personas. Estoy viviendo con mis padres porque no tengo un salario suficiente para independizarme. Ha ido a peor. Hombre, en nuestra época no había toda la burrada que hay ahora de pisos para turistas. De un bloque que han vendido enterito para turístico y nos echan a toda la familia a la calle. La crisis ha llegado a tal extremo que muchas de las personas que no consiguen dónde vivir han decidido alojarse en sitios inusuales, cápsulas de madera nórdica, unas encima de las otras, en cuyo interior hay un colchón con mantas de pared a pared. Son una especie de colmenas. Una noche puede costar 19 euros y el mes un poco más de 400. Esta semana el diario El País publicó un reportaje sobre uno de estos alojamientos, el Gallery Hostel Madrid. Para saber detalles, hablamos ayer con el periodista que lo escribió, Fernando Peinado. Pues estuve en uno de estos hostales que se han puesto tan de moda ahora en España, que están en las noticias, saliendo aperturas en las grandes ciudades y son hostales con cápsulas, que son realmente una caja en la que tú te metes a dormir, que es como lo que hemos visto en algunas películas de Tokio, en Japón. Y pues son una curiosidad, los hemos visto en algún reportaje de televisión en los que una reportera se mete hablando a la cámara. Parece algo simpático, ¿no? Destinado a mochileros, a turistas con poco presupuesto. Pero claro, sabiendo cómo está ahora mismo Madrid, nos temíamos que allí íbamos a encontrar gente que está viviendo. Y efectivamente así fue. El otro día en uno de estos sitios que ha abierto recientemente en agosto en un barrio obrero, en Carabanchel, pues allí me encontré a un par de personas que llevaban una temporada. Uno había alquilado por un mes, era un estudiante de un doctorado y a la vez decía que era un diplomático congoleño. Él estaba estudiando en la Universidad Carlos III. Un doctorado y pues nos dijo que no había manera de encontrar un piso en Madrid y por eso había acabado ahí. Y luego había también un profesor de provincia, de Cáceres, que estaba allí pues porque llevaba un par de meses. Él durante la semana se quedaba allí en el hostal, en las cápsulas, y el fin de semana pues se volvía a pasarlo en Cáceres con su mujer y sus 3 hijos. Y pues esto a ellos pues obviamente pues
les hubiera gustado estar en un piso, ¿no? Propio, como a cualquiera, ¿no? Y con piscina y con, en fin, con todas las amenities, ¿no? Pero el caso está en que no encuentran otra cosa porque la situación en Madrid se está volviendo desesperante para mucha gente. Nosotros hicimos un reportaje en El País hace poco, hicimos un análisis de los precios en los últimos 5 años y estamos viendo que para una familia de clase media cada vez quedan menos barrios disponibles en los que puedan vivir sin hacer un sobreesfuerzo económico. Y pues lo que está pasando es que los caseros, los inversores, los empresarios inmobiliarios, pues se están aprovechando de la necesidad de mucha gente para arreglar cualquier tipo de zulo, de trastero, de sitio poco habitable que no cumple ni siquiera las normas urbanísticas para ofrecerlo a esta gente desesperada. Y lo que está pasando con las cápsulas pues es una expresión más de este problema. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Fiscalía General del Perú abrió ayer una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por los delitos de omisión de actos funcionales y abandono del cargo. Las averiguaciones empezaron luego de que el ex primer ministro Alberto Otárola revelara en el Congreso que entre el 28 de junio y el 9 de julio, Boluarte se ausentó de la presidencia para someterse a una cirugía estética de nariz y un procedimiento para rejuvenecerse. La aprobación de Dina Boluarte en las encuestas es del 3%. En Francia, el presidente Emmanuel Macron, tras aceptar la renuncia del primer ministro Michel Barnier, dijo anoche que no piensa renunciar y que irá hasta el final de su mandato, que es en 2027. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Macron criticó a las fuerzas de derecha e izquierda por haber echado a Barnier mediante una moción de censura el miércoles y anunció que nombrará un gabinete donde estén distintas fuerzas políticas. La policía de Nueva York descubrió ayer que el asesino de Brian Thompson, el presidente ejecutivo de la aseguradora United Health, llegó a la ciudad hace 10 días en un bus desde Atlanta. Las autoridades también publicaron 2 fotos del hombre, más bien joven, con un hoodie, una sudadera que le cubre la cabeza. Recientemente se alojó en un hostal de The Upper East Side neoyorquino. Thompson fue asesinado de 3 disparos el miércoles antes de las 7 de la mañana, frente al Hotel Hilton en Midtown. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.